Muy buenas y bienvenidos a 8 Reviews. Hoy en la mesa de review tenemos los Tinte 2 Plus, que son los últimos auriculares de la marca TIN Hi-Fi y son unos IEMs por debajo de los 50 euros que merece la pena echarle un vistazo. Pero antes, como siempre, vamos con la nota informativa. Encima de la mesa tengo los Tinte 2 Plus, que son los últimos auriculares de la marca TIN Hi-Fi. Y es que hace tiempo, hará un año y algo, yo tuve los Tinte 2 originales, que eran unos IEMs que me gustaban bastante porque tenían un perfil de sonido bastante neutral y bastante bien logrado. El problema fue que al poco tiempo de tenerlos, no llegó ni siquiera al mes, uno de los drivers dejó de funcionar y entonces me puse en contacto con el vendedor de AliExpress, que la verdad es que fue de muy poca ayuda. Me parece que me ofreció $2 de descuento sobre unos nuevos. Pero visto que no me gustaban los Tinte 2 Pro, que estaban también allá por entonces, que me resultaban demasiado brillantes, con demasiado agudos, pues opté por pedir otros Tinte 2. Me llegaron y de nuevo al poco tiempo se rompieron. Esta vez se rompió el conector MMCX de uno de los lados. Y entonces entre los dos que me quedaban, lo estuve utilizando quizás un par de semanas más como mucho, sin utilizarlo mucho, se rompió otro de los conectores y al final pues acabaron los 4 IEMs rotos. Obviamente esto no me dio buenas sensaciones con TIN Hi-Fi y me salté el Tinte 3, el Tinte 4, el Tinte 1, lo que salieron. Y seguramente me hubieran interesado esos auriculares basados en lo que había escuchado de los T2 originales. Pero bueno, me los salté hasta que sacaron a la venta estos T2 Plus. No hace mucho que los sacaron. Y la verdad es que me llamaron la atención y decidí darle una última oportunidad, aunque todavía siguen utilizando los conectores MMCX. En cuanto a la presentación, pues TIN la verdad es que presentaba sus IEMs bastante bien. Los originales, los T2, venían dentro de una caja azul, tipo libro, que sabría que estaba bien. Esto también viene en una caja azul, pero tiene un aspecto un poco más barato, un poco más cutre, digamos. Y dentro de la caja, pues vienen los IEMs, viene este cable, que ahora hablamos de eso. Vienen los típicos puntos de silicona de recambio, más los que venían puestos, más estos de tipo espuma de memoria, que ahora son grises. Originalmente con los T2 originales eran azules, y un montón de papeles. No vienen más que con otros, pero tampoco me quejo de lo que viene. La verdad es que la calidad no es mala. Y vienen sus bolsas con su nombre puesto en las bolsas y todo eso, por si a alguien le interesa. Pero vamos con lo que importa. Aquí tenemos los auriculares y el cable. Los auriculares no se parecen en nada a los T2 originales en cuanto a forma. Estos son más tipo tantos otros que hay ahora mismo, el Blom BL03, los Urban Fun y unos cuantos más que van con esta forma. Es una forma bastante cómoda, fácil de colocar en la oreja, digamos, con estas formas redondeadas que no me causan molestia en ninguna parte. Y el cable que viene, pues no es malo el cable, la verdad es que el cable está bien. A mí personalmente no me gusta mucho el tacto que tiene, es muy gomoso. No sé, que le da como un aspecto más barato al tacto. Pero el cable funciona bien, tiene sus conectores que parece que están bien. Y personalmente no he tenido ningún problema de momento con los conectores MMCX de estos IEMs. He utilizado este cable y he estado utilizando también el típico cable que utilizo con la mayoría de IEMs cuando utilizo el reproductor, que es este balanceado. Vamos con el sonido. Vamos a ver, después de pedirlos, cuando vi algunos gráficos de estos IEMs,
me hizo la idea de que iba a recibir una IEMS con muchísimos graves, que quizás se sobrepondrían a los medios, dejando los medios más hacia atrás. Sin embargo, me ha sorprendido darme cuenta que no son tan exagerados como parecen sobre papel. Hay muchos, pero no se sobreponen tanto como yo pensaba que sería el caso. En subgraves tienen bastantes. Te digo, no son los más exagerados en cuanto a subgraves que yo haya probado, pero sí que tienen subgraves suficientes para que canciones como No Mercy de Gustavo Santaolalla o Body a Friend de Billie Eilish, que son canciones que dependen de los subgraves, para que suenen como deben sonar esas canciones. Cuando escuchas esas canciones quizás en sistemas de altavoces con subwoofers más de alta gama o incluso con algunos auriculares más de alta gama con más subgraves, pues quizás a esto le falta un poco de vibración en comparación, pero cantidad, digamos, de lo que es el sonido no es un problema. En cuanto al rango más céntrico de los graves, tirando hacia la parte alta de los graves, tienen mucha presencia, pero de nuevo no lo encuentro demasiado exagerado, por lo menos con 90% de la música que yo escucho. La definición de los graves es bueno, hace buen trabajo separando el instrumento sin que todo se convierta en barro, que es algo que pasa con muchos IEMs de precio, digamos, reducido, cuando son canciones que tienen mucha información en los graves y tienen graves exagerados en los IEMs, pues muchas veces se convierte, digo, en algo sin definición, algo que parece barro. Cuando se realiza la transición entre los medios, o sea, entre los graves y los medios, es más bien como si pasaran los graves y luego bajara como una caída muy suave hasta los 1000 hercios más o menos. Y mientras que esos graves se sobreponen a los medios, o sea, se intromete esa curva hacia los medios, no tampoco se sobrepone a ellos ni hace que pierdan los medios la definición. De hecho, funciona bien para dar esa vida y esa alegría, ese cuerpo a los instrumentos acústicos que tanto me gustan. Y mientras que los medios están bajando, digamos, en su parte, en su rango de frecuencia más bajo de los medios, una vez que llegamos más hacia la parte alta de los medios, empiezan a tener una subida y hay un subidón, creo que sobre los 2-3 mil hercios, lo cual ayuda a que sigan estando muy presentes tanto instrumentos como voces y esos graves no los tape, no de la sensación que estén echados hacia atrás. Hay algunas canciones que están grabadas con voces ya echadas hacia atrás de por sí, algunas canciones de hip hop que he escuchado, donde a las voces le falta presencia para que esté bien, y esto no lo arregla. Pero se mantienen bien, tampoco son un desastre incluso con esas canciones. En las canciones que son mayormente voces, tanto masculino como femenino, a mí me han gustado porque dan una calidez a las voces sin que pierdan la presencia debido a esa subida que te comentaba, ese pico de los 2-3 mil hercios. Si yo tuviera que tener alguna queja sobre algún instrumento en cuanto a medio, sería con los bajos fretless, los bajos sin traste, porque esos dependen mucho, digamos, de las frecuencias donde la frecuencia que es más ausente están en estos IEMs. Por ejemplo, el bajo de la canción Diamonds on the Soles of Shoes de Paul Simon no está tan presente como a mí me gusta que esté. O sea, está un poquito echado hacia atrás y no se aprecia
lo bien que suena el bajo en esas canciones. También es cierto que yo soy gran fan de Paquizi Kumalo, que es el que toca el bajo en esa canción y en el disco entero de Graceland, y me parece un disco increíble en cuanto a bajo sin trastes, y por eso me gusta tanto que estén bien presentes y que se note bien ese bajo. Pero bueno, en cuanto a agudos, de nuevo, están muy presentes. Es que en estos auriculares está muy presente todo. Y en general no encuentro que los agudos sean demasiado brillantes ni demasiado bruscos, pero sí que hay un poco de sibilancia en algunas de las canciones más brillantes, digamos, las que tienen grabaciones con algo de sibilancia, por ejemplo la de Only Time que suelo utilizar y la de Hope is a Dangerous Thing, pues siguen estando un poco sibilantes y un poco brillantes de más, pero la calor o la calidez que provocan los graves ayuda a compensar y a contrarrestar esos agudos, y la verdad es que no me molesta, no encuentro algo que me moleste durante, te digo, tiempo de escucha más largo. Si pudiera, yo personalmente le quitaría un poco alrededor de los 6.000 7.000 hercios y le añadiría un poquito más sobre los 12.000, quitando un poco, digamos, de ese griterío que a veces, griterío o sibilancia, más bien sibilancia que a veces se presenta, y dándole un poquito más de aire de lo que tiene. Que tampoco es que le falte mucho, pero yo le daría, te digo, un toque más sobre los 10 12.000 y algo menos sobre los 6 7.000. Pero ya, te digo, entrando en detalles de unos auriculares de este precio. En cuanto a velocidad y detalle, son muy buenos en el hecho de que no pierden el control de las canciones. Incluso en canciones complicadas, con pasajes muy cargados, con muchos instrumentos cargados, te dejan apreciar todos los detalles sin que se tape nada y, como he dicho antes, sin que se convierta en barro ni que las cosas parezcan que están tapadas. Quizás no sean los auriculares más detallados que he escuchado nunca, pero sí que tienen suficiente detalle como para que no pienses que te falte nada. Quizás no sean para enfocarte 100% en los pequeños detalles de las canciones, pero te digo, con esa calidez que provoca el aumento de graves, deja que lo escuches relajado, pero a la misma vez sin la sensación de que falta información. A no ser que estés comparándolo directamente a lo mejor con otro IEM más detallado. Que en este rango de precios tampoco es que haya muchos que sean más detallados, la verdad. En cuanto a anchura y colocación de imagen, la anchura suele ser la que suele ser en este rango de precios, aunque son bastante mejores que tantos otros. Pero como suelo decir, los IEMs ya de por sí es difícil que sean anchos, y en este rango de precios tampoco hay nada que haga una escena muy ancha. Pero estos sí son buenos, decentes, digamos, a la hora de fijarte en algo, seguirlo, colocarlo, saber dónde están las cosas en grabaciones binaurales. Conclusiones. Son unos IEMs que cuestan poquito más de 40 euros, lo cual lo coloca dentro de ese rango de sub 50 euros, digamos, por debajo de los 50 euros, que si habéis leído el blog sabréis que llevo esta cosa de buen sonido por debajo de los 50 euros. Y yo diría
en comparación con lo que he estado escuchando en ese rango de precios, yo los pondría por delante de los otros, los pondría en primer lugar por debajo de los 50 euros en cuanto a IEMs. Son un IEM que tiene muchos graves, o al menos muchos graves disponibles, pero no son unos graves que se sobrepongan a todos los demás en la mayoría de las cosas que suelo escuchar. Eso sí, estuve escuchando algo de música electrónica y si es una canción con mucha presencia de graves, o sea, mucho grave en la canción, en estos IEMs esos graves se convierten en el centro de la atención y se aumenta o se exagera ese perfil en V que, vamos, pasan a ser graves y agudos exagerados. Por ejemplo, la canción Sun is Shining, que es una canción de Bob Marley con una remezcla de Robin Schulz, cuando empecé a escucharlo me sorprendió muchísimo con la cantidad de graves que tenía. Eran mucho más de lo que yo me esperaba después de estar escuchando otras cosas con estos IEMs. Incluso me quité los IEMs y puse el sistema de altavoces con subwoofers para hacerme un poco a la idea de cómo suena la canción, porque no es una canción que conocía mucho. Y los T2 Plus tenían más graves que el sistema de altavoces y subwoofers que tengo aquí en la oficina. También probé con otros IEMs y ninguno tenía los graves que tenía esto en esa canción. Pero volviendo de nuevo a los géneros que suelo escuchar, no parecía haber graves de más, simplemente parecía tener esa calidez que hace que la música sea agradable de escuchar. En mi opinión, son un IEM que han cogido prácticamente el perfil de sonido de los Blond BL03, que hice la review, no sé cuándo hice la review, no hace mucho, si queréis dejo el enlace en la descripción, y han cogido las cosas que a mí no me gustaban del Blond BL03 y lo han arreglado sin eliminar las cosas que sí me gustaban del Blond. Quizás en cuanto a timbre, seguiría diciendo que el Blond tiene mejor timbre. Es que el timbre de los instrumentos acústicos en el Blond es una cosa que me gustó mucho. Y yo diría que quizás seguiría dándole margen al Blond en ese aspecto, pero sería haciendo comparaciones directas canción por canción y el resto de la presentación de estos IEMs creo que es muy superior a los Blond. Claro, en mi opinión personal, claro. Y, por ejemplo, en comparación con los KZ ZS10 Pro, que son otro IEM que utilizo bastante desde hace ya tiempo, los KZ lo que más utilizo es para monitorizar cuando toco o para ver vídeos, cosas por el estilo, incluso para retocar cuando estoy editando vídeos y todas esas cosas. Y el cassette se comporta muy bien con ambos. Sin embargo, para escuchar música por placer, los ZS10 Pro tienen un toque metálico en los agudos y también son unos IEMs que responden muy bien a la ecualización y necesitan unos retoques para que suenen lo mejor que pueden, digamos. Para sacarle el sonido genial que son capaces de dar, tienes que retocarlo. Y quizás en cuanto a detalles específicos, prefiero, no es que prefiera, sino que diría que los ZS10 Pro quizás sigan siendo un poquito más detallados que estos. También puede ser por la costumbre, digo, llevo mucho tiempo escuchando los ZS10 Pro y sé dónde mirar o dónde escuchar, mejor dicho. Pero de nuevo creo que los T2 Plus, tienen una presentación en general mejor y no necesitan esos retoques de ecualización que necesitan los casetas. Puedo entender perfectamente si alguien prefiere la presentación de los casetas a estos, no lo discuto porque para gustos colores, pero personalmente creo que para escuchar música
prefiero esto. En fin, diría que son unos IEMs muy capaces dentro de su rango de precios, que compiten incluso con algunos IEMs bastante más caros. No son los mejores IEMs que he escuchado, ni el perfil para mí es perfecto. Sigo prefiriendo, por ejemplo, los Moondrop Starfield, perdón, que cuestan más del doble de esto. Pero hay muchas veces en la que cogería estos IEMs sin duda para, por ejemplo, en los momentos que me apetece escuchar canciones con mucho grave, porque hay veces en la que me apetece una sesión con graves y muchos graves. No dudaría coger en estos IEMs y creo que disfrutaría de ellos. Y te digo, bastante sorprendido con estos IEMs, y en la categoría por debajo de los 50 euros, yo personalmente, de lo que yo tengo y he probado, yo lo pondría por delante de la competencia. Y bueno, por hoy eso es todo. Bueno, como siempre, si preferís leer la versión escrita de esta reviews, la podéis encontrar en el blog y dejo el enlace en la descripción. Y por hoy eso es todo. Vale, hasta luego.